hermanos, hermanas, que Dios me lo bendiga. Morning, good morning, brothers and sisters. Bless you all. Felicidades a todos los padres. Que este día el Señor siga dándoles esa fortaleza, ese liderazgo, ese corazón de que el Señor ha puesto en su vida como padres de familia. Congratulations to all the fathers. Let the Lord give you strength and love and patience for your children. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, pero también pensando en esta experiencia, en una experiencia en la Biblia de cómo este hombre se acercó a Jesús como padre y cuáles han sido esas características, y vamos a ver algunos ejemplos de esto en la Biblia. We're going to follow a story in the Bible, how God was sampled to this father through the Bible. Vamos a leer en Marcos, les invito a ponerse y ver para leer este Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 22 al 24. Let's read in the book of Mark, chapter 5, verses 25 Al 24, del 22 al 24. Marcos 5, del 22. 5:22 to 24. Así es. Y luego vamos a saltarnos al versículo 35. And then we're going to jump to verse 35. Muy bien, dice versículo 22, así la palabra del Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Es la palabra del Señor. Oremos un momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Ahora en este tiempo especial en que vamos a recordar cómo, Señor, tú actúas como Padre y nos enseñas a ser padres también. Y vemos a veces muchos ejemplos también que tú nos has mostrado en tu palabra. Queremos en esta mañana, Señor, con nuestros hermanos, hermanas aquí presentes y los que se conectan en internet, reflexionar, Señor, acerca de estas cualidades que son infalibles delante de tus ojos y de los demás. Te rogamos, Señor, que nos guíes en esta reflexión con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. May be seated. Muy hermanos, este tiempo que es especial para los padres aquí, bueno, creo que en varios países también es el mismo día de celebrar el Día del Padre. Father's Day is a special day where we celebrate the fathers. Si bien es cierto, las realidades son diferentes, el contexto son diferentes cuando las personas asumen su rol de padre, otros huyen del rol de padres. And it's a true concept that some parents, they take care of their children, they take the challenge. Meanwhile, other parents run away from this challenge.
Pero hoy día hablamos de aquel padre que ha asumido su responsabilidad, aquel que ha adoptado estas características que le permite vivir en la familia como padre. Today we're talking about the father who have taken the job of being a father and he takes care of his family. Los hermanos que estamos aquí y que uno recién comienza a ser padre, creo que ustedes pueden decir cuán esforzado y cuántas cosas han aprendido a partir de que iniciaron a ser padres. I know the fathers that are here, they could have a lot of story about how much they have learned from just being a parent. A veces recibimos de nuestra propia familia la herencia de cómo nos criaron, Sometimes we receive the inheritance of our parents and how we were raised. o también a veces recibimos influencia de los amigos o amigas que nos dan consejos. Or the times we receive advice from our friends and close neighbors. Pero una de las cosas básicas que tenemos como creyentes es tener la referencia de Jesús y sus enseñanzas. But us as Christian, we have as reference Jesus as his teachings. Y vamos a poner este ejemplo de este hombre Jairo, porque él es el que hace un encuentro con Jesús. And let's talk about this person in the Bible named Jairo, because he has an encounter with Jesus. Entonces, no es fácil, hermanos, para un padre ubicarse en el modelo de Jesús, sobre todo cuando una sociedad es muy diferente, ¿no? So it's not easy for you as a father to put yourself and compare yourself to Jesus. Compare yourself to Jesus because, I mean, it just can't happen. Por ejemplo, nuestros pueblos latinos son más, digamos así, patriarcales, en la que siempre se define muy claramente el rol del padre y de la madre, y que a veces el padre no quiere hacer cosas que la madre hace. Les voy a poner un ejemplo. Because sometimes, you know, when you try to follow example, sometimes the father doesn't want to follow the scheme of the mother. And I'm going to give you an example. Era muy curioso que en un contexto en la que trabajaba en el Perú, por ejemplo, me decían algunas mamás, yo a veces peleo con mi esposo porque a veces cuando está en casa no quiere colaborar con algunas cosas o quehaceres de la casa, como se dice. Some fathers, you know, they fight with their wife because they don't want to help with the house chores. Entonces aquel hombre decía, yo no puedo hacer estas cosas que yo no sé, o cocinar, o lavar, estas cosas, porque esos son de mujeres. So he says, I can't do this thing like cooking and do laundry and stuff because those are women's chores. Entonces a veces esas ideas son culturales, que solamente una persona hace esto y la otra persona hace algo diferente. Most of the time, these are cultures belief that come from way back. So, you know, each one has the role in the family. Pero vamos a ver que en la cultura judía hay cosas que el hombre no podía hacer porque si eran leyes. In the Jewish culture, there's things that the man cannot do because there was law. Pero que este hombre Jairo como padre, la figura patriarcal de los judíos ahí, hace diferente. But this guy, Jairo, in the Jewish culture, he does different. He's completely different. La primera cosa que podemos ver aquí es este hombre Jairo reconoce la necesidad de la presencia de Jesús en su vida. The first thing he acknowledges that he needs the presence of Jesus in his life. Dice aquel hombre estuvo en el versículo 22, si ustedes se fijan en su Biblia, You go back to verse 22 on your Bible. él era uno de los principales de la sinagoga. He was one of the principals of the synagogue. Su rol como religioso era como un asistente ahí en la sinagoga donde leían las leyes antiguas. His role was very important. He used to read the laws in the synagogue. Y no es cualquiera, sino dice que es uno de los principales. And he was one of the most principal one of the most important one. No tenía por qué exponerse públicamente y decirle al Señor Jesús que lo necesita. So he didn't
have to go and show himself and expose himself in front of Jesus, asking him for help. Pero él, su amor de padre, sobrepasa esos prejuicios y va hacia Jesús. But his feeling of a father overcome those beliefs, and he go searching for Jesus. Y hace una cosa que no hacen los varones en esa época, y especialmente esta persona que es una persona principal de la sinagoga. And he takes a role that usually the principals in the synagogue never do. Dice que se postra a sus pies de Jesús. He says he's bowed down in front of Jesus' feet. Y otro detalle es que la crianza de los hijos siempre lo hacía la mujer. And this is weird because the was in charge of raising of the children was a woman's job. Podría haber ido la mamá a buscar a Jesús. It could have been different if the mother of the sick person would have searched for Jesus. Como vimos, ¿se acuerdan ustedes en otro pasaje de la mujer cananea que va a buscar a Jesús porque su hija estaba atormentada? Like in another passage of the Bible, the Canaanite woman go and look for Jesus because her daughter was being affected. Quizás cuando uno lo lee en el entendimiento de hoy día dirá, está bien, ese papá ha venido muy bien a rogarle al Señor porque es un papá muy bueno. So in today's day, that's normal. His father loved his child, so it's okay today day. Pero en la cultura judía es raro de que un hombre vaya, un hombre especialmente de la sinagoga, vaya y arrodillarse delante de Jesús, que es considerado un maestro. But in those times, the Jewish community until today is very, very weird that a father go and bow down in front of Jesus because he was considered, Jesus was a teacher and he was considered a very high priest in the synagogue. Recuerden que también, porque le está pidiendo una cosa doméstica, que es la salud de su hija. And he's asking for something that a man should not do, is not his role. La segunda cosa es que pide por su hija, y aquí miren hermanos, es muy interesante ver que en la comunidad judía se consideraba más al hombre que a la mujer, y entonces es muy raro que este hombre desesperadamente esté pidiendo por su hija. So Jairo, in his desperate time, is very weird. He goes to Jesus, but he's asking for a heal of his daughter, which is very weird because daughters were like second generation. Ese es por la cultura de ellos, ¿no? Porque es algo que le impresionaba. Y la gente que leía esta historia decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo Jesús se va a topar con gente así que está rompiendo una tradición? So the people on those time and on the story when they read it said, how could this be happening? He's breaking the tradition. Porque dice que había mucha gente, había gran multitud, incluso le apretaban, o sea, no podía caminar ahí. O sea, mucha gente había. And he was exposed because where Jesus was, it was a lot of people congregated. There were so many that they squeezed each other. La segunda cosa, hermanos, es que él es una persona de fe. And the second thing is he's a person who's very faithful. Es otra cosa que también está rompiendo en esa época, porque los judíos decían solamente a Jehová alabaremos y a nadie más. Which is breaking the tradition because on those times Jewish people said, we will only glorify Jehovah, nobody else. La gente que lo ve dirá, pero este señor va a la sinagoga y está pidiéndole a este señor que salve a su hija. ¿Quién es este señor para que vaya a este otro señor a pedirle que salva? O sea, póngase a pensar cómo es que la gente va a chocarle en su cabeza lo que está haciendo este hombre. So could you imagine Jairo, who's a guy who's very, very high in the synagogue, is going among all those people to ask this other guy, Jesus, who's supposedly a teacher, for help. You know how that looks like in front of a lot of people? Entonces vinieron a él y le dijeron, tu hija está muerta, ya no le fastidies más al maestro. So a messenger came to Jairus and said, you know what?
your daughter just passed away. Don't bother him anymore. Pero las palabras de Jesús reabren su fe de este hombre, porque le dice, no temas, cree solamente. But Jesus, with this word saying, do not fear, she's not dead, will give him a new strength of faith. No temas. Solamente dice, no hagas más cosas, solamente cree. He said, don't fear, just believe. Ustedes se dan cuenta que en la narración que hace Marcos, cada vez no dice su nombre, solamente que es este hombre, perdón, Jairo, sí dice su nombre. Cada vez repite su título, que es el principal de la sinagoga. Siempre está repitiendo esa parte, ¿no? Principal de la sinagoga. In the scripture of Mark, he keep repeating that this guy Jairo, he was very, very important in the synagogue. Como este hombre que sabía muchas cosas de las leyes de Moisés, de la forma como la gente se acerca a Dios, tenía esta dificultad de creer en ese momento. So how this person who believes in the law of Moses, and they're very strict in the synagogue, had this courage to go and go and face Jesus. Nosotros vemos que él finalmente sí logra creer en el Señor porque cree en estas palabras que le dice, no temas. So finally, even though he knows the law and everything, when Jesus says, do not fear, he finally believes. Entonces, fíjese, ahora él llega a su casa, Jesús, donde ya todos están llorando porque la hija sí está muerta. So could you imagine the scene? Jesus go to Jairo's house and everyone is crying because the girl has passed away. Este hombre, según lo que vemos aquí en la narración, este hombre le creyó a Jesús, no perdió la fe a pesar de que su hija ya estaba muerta. So the scripture said, Jairo, he followed Jesus even though they told him his daughter was dead. Esta fe, hermanos, que el Padre muestra en Jesús, está rompiendo esta tradición de solamente creer o no, especialmente no verificar que hay un Mesías, sino que está creyendo realmente de que Jesús es un enviado de Dios. So this man, is very weird that he believes so much, that he believes in Jesus. So it's very hard for a man who's in the synagogue very high to believe in Jesus. He's supposed to be a Messiah. También vemos que es un padre que abre la puerta de su casa a pesar de que ya la situación está, no hay nada más que hacer, está desahuciado, ya está muerto, no pasa nada, pero él abre la puerta de su casa a Jesús. And it's a situation, he even though he know his daughter's dead, he still opened the doors and let Jesus in. Probablemente había gente que se iba a burlar porque estás creyendo en este hombre, ¿no? Tú eres un judío. Recuerden que a Jesús no lo consideraban todavía Dios o no lo consideraban el Mesías, la gente de los judíos. Algunos le seguían solamente porque él había hecho milagros, pero aún no entendían quién era Jesús. So we have to understand that in those times, they didn't believe at Jesus as the Messiah. They just saw he was a teacher. So to believe like that and let him in your house, probably everyone around were making fun of Jairo, saying, why do you bring him? Y podemos hacer un pequeño resumen de estas actitudes de este hombre y hoy día la traemos a nosotros como padres. So if you look at Jairus' attitude, today you could bring that to yourself to, think of this. ¿Qué cosas podemos hacer por nuestros hijos o hijas para que el Señor realmente abra un milagro para nuestras familias? What could we do for our children so the Lord will open a space for our family? Las cosas es nunca perder las esperanzas. One of the things you want to do is never lose your faith. No importa si nuestro contexto o culturalmente hablando nos diga todo lo contrario. No matter that your surroundings or your culture telling it's going opposite of what you believe. A veces cuando uno es niño te dice y te caes, te decía, ¿no? En el colegio, no llores porque tú eres varón.
like what they say to the little boys. If they fall, don't cry, you're a man. Pero uno sigue siendo ser humano. But you're still a human being. Este hombre, como padre, como varón, lloraba por su hija. So Jairo, as a father, of course, he cries for his daughter. Porque el Señor vio su corazón de amor hacia sus hijos. So since Jesus saw his loving heart for his children, Vio su fe, he saw his faith, vio su valentía y no le dio, porque no le dio vergüenza que la gente lo mirara así, vio su valentía y sus agallas, digamos, de enfrentarse. and he saw his courage because he didn't care of the people who were surrounding him. Esas cosas le permitió abrir la bendición de Dios para su casa. And because of that, Jesus blessed his house. Jesús se acerca a la niña y le dice, Talita Kumi. So he goes and he goes close to the girl, to the little girl, and said, Talita kum. En otras palabras, levántate. In other words, get up. El Señor levantó su familia. No solamente esta experiencia de sanidad o de resurrección para esta niña, impactó seguramente a toda su familia. And through this, the Lord impacted the whole family, and they all were believers. Cuando la fe se abre en nuestro corazón, When you open your heart to faith, la fe se abre en nuestro corazón cuando se derriban todos los prejuicios que hay de repente en nuestra vida que nos han metido culturalmente. so when you open your heart to faith, all those prejudices culturally or socially will fall. A veces las personas dicen, yo no necesito de nadie porque tienen su posición, tienen, no sé, cosas en este mundo, y a veces dicen, no necesito de nadie. Some people who are well off say, I don't need from nothing or no one because they're better off wealthy. Pero este hombre buscó a Jesús, But the- buscarlo. But this time we're searching for Jesus. He searched. Buscar es otra de las cosas que abren nuestra fe al Señor. When you search for Jesus, it opened path to Jesus. Cuando uno anhela la presencia de Jesús, el camino se va añadiendo para que Dios haga muchas cosas por su familia. When you open the path for Jesus, the path is open for many things. La otra cosa es que no es una búsqueda así tan suave ni pasiva, sino es una búsqueda, dice, que clama por sus hijos. Clamar significa, la actitud de postrarse ante el Señor es rendirse ante Él. Not only looking for him passively, but you proclaim him. So you give yourself to him. Pero fíjese, cuando aún recibimos noticias que nos dicen que ya no hay solución para su familia, ya no hay solución para sus hijos. Even when you get news that, forget it, it's a waste cost. Recordemos estas palabras de Jesús. No temas, We should remember this. Do not fear, solamente cree. only believe, Y el Señor hará el resto. and the Lord will do the rest. Nuestro Padre nos ha enseñado que Él está con nosotros todos los días. Our Father has shown us that He's been with us every single day. La figura de Jesús ha sido siempre mostrarnos a Dios como ese Padre. The figure of Jesus being to show us as Como Padre. as a Father. Fíjese, Él le dijo a sus discípulos, diríjense al Señor así, ¿no? En la famosa oración del Padre Nuestro. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. So if you see, when you pray, He says, say it like this, Holy Father. El Señor actuó, caminó por la región de Galilea pensando en todas aquellas personas que estaban vulnerables y los cuidó y los sanó como un padre. So Jesus walked all over Galilee and all over the place, healing them as a father, in the name of the Father. También hizo milagros como provee la comida a muchas personas en algunas circunstancias, o el vino también multiplicó, la provisión que también da un padre. He also gave them provision for their body, like food. El Señor Jesús también tuvo compasión de la gente porque
la figura de compasión que tiene que ver con ternura, con amor, no solamente la madre, sino también el padre. He also showed them um, loving and patience to these people. Por eso les recuerdo ese texto en Salmos que rompe la figura de un padre muy duro, muy serio, y dice lo siguiente. So in one of the Psalms, he breaks that harsh belief that we have a very rough father. Dice Salmo 103:13. Psalm 103, verse 13. Tan compasivo es el Señor The Lord is so compassionate con los que le temen, with the ones who fear him, como lo es un padre con sus hijos. as a father is with their kids. Fíjese, la palabra acá compasivo se refiere a una muestra de amor grande. The word compassion on this verse means show your love in a big scale. Porque la figura siempre en el Antiguo Testamento era que los padres eran bien duros con sus hijos. Because in the Old Testament, fathers were very rough with their children. Pero Jesús muestra, se recuerdan también a Jesús como muestra en la parábola del hijo pródigo, a un padre misericordioso, compasivo. But Jesus teaches, like in the prodigal son, that he's a compassionate father too. Pero en la época no solamente los judíos mostraban a un padre muy duro, But the Jewish people only show a father that is very rough, very straight. sino el imperio romano también mostraba al hombre y como padre de familia muy duro y fuerte. In the Roman Empire, also showed the father as a very strong, harsh father. Y el padre también está involucrado en la oración. And the father also he got involved in praying. Y es una enseñanza muy antigua en Job. And it's a very antique teaching. Dice que este hombre Job intercedía por sus hijos continuamente. Like this, another person's name is Hope, and he always was praying for his children. Resulta que sus hijos hacían fiestas medias raras y él no intervenía en esas fiestas, el padre. So Hope's children make very weird parties, but the father never gathered with them. Y él hacía por si acaso algunos sacrificios a Dios para pedir perdón por sus hijos. And Hope used to do sacrifices to ask for forgiveness for his children. Se preocupaba por su estado espiritual de sus hijos. He always was worried about the spiritual status of his children. Esa intercesión por sus hijos era permanente. So the father was always in between him and God for his children all the time. Nosotros hoy día tomamos el modelo de Jesús como padres. If today we use the model of Jesus as a father, No tiene nada que ver con la cultura patriarcal. it has nothing to do with our patriarchal culture. Es más bien la figura de ese de ese padre amoroso, But you are father, a loving father, ese padre que da todo por sus hijos, is a father that gives everything for the children. y como hemos visto un padre que busca y se basa en estas enseñanzas de Jesús. And it's a father who put his teaching on Jesus' teaching. Jesús está en medio de la vida, hermanos, Jesus is in the middle of our life, y nos ha mostrado su creación, and he have shown us his creation, cómo los animales se cuidan, how the animals take care of each other, cómo nosotros estamos dentro de esta creación, how we are in the middle of this creation, no solamente para cuidar lo que Dios nos ha dado, not only to take care of what he have given us, sino lo que tenemos en casa. but also our generations. Para mí es una alegría y desafío y trabajo y todo, pero este chiquito me ha cambiado la vida. For me, it's a challenge, a happiness, and a lot of work. But this little child has been a blessing in my life, has changed it. Chiquito le decimos a un niño pequeño en Perú. We say, yeah, small child. Entonces es muy importante, hermanos, de cómo Dios a través de Jesús nos ha mostrado esta figura de un Padre amoroso, y Él mismo es la figura que Él quiere que estemos llevando en nuestro corazón y en nuestra mente.
So it's very important that you look how Jesus and the Father had shown us his unforgiving love for us and how he showed us the way. Vamos a cantar este himno que dice, en medio de la vida, Let's sing the hymn that says, in the middle of life, Dios está presente. God is with us. En la tercera estrofa dice lo siguiente, The third chapter says, Él dice que Él está en la familia, it said that he's in the family es dueño de cada hogar, and he's the owner of every home. Él nos oye, He hears us. bendice nuestra mesa, He blesses our no table. nos falta el pan We have no need, y cuida de nuestros hijos. and he take care of our children. Hermanos, hoy día agradecemos la vida, el rol de cada padre. Today we give thanks in the life and the role of every father, Que el Señor siga moldeándonos a su imagen y semejanza that the Lord shape us to his image para dar ese testimonio. so we could give testimony for our children. Que la gloria del Señor Let the glory of the Lord nos acompañe.